El zodíaco nos invita a conocernos, a reconocernos en la luz que proyectamos hacia afuera. Pero detrás de esa luz, siempre hay una sombra que prefiere el silencio. Porque cada signo tiene un lado oscuro, una verdad que a menudo queda oculta tras las máscaras sociales, los filtros del orgullo o la vergüenza, y las historias que nos contamos para sobrevivir. Aries, por ejemplo, es la chispa inicial, la fuerza impetuosa que arrasa con todo a su paso. Pero esa misma energía puede volverse cruel cuando la impulsividad se convierte en ira desmedida, cuando el deseo de liderar se transforma en dominación. Es el fuego que quema, a veces sin piedad, porque teme mostrarse débil o vulnerable. Lo que pocos ven es que debajo de esa ferocidad hay un niño asustado que lucha por ser escuchado, por no ser ignorado. Tauro, símbolo de estabilidad y placer, es también el signo del apego obsesivo y la terquedad enfermiza. Cuando se siente amenazado, se aferra a lo que conoce, a sus posesiones y rutinas, hasta el punto de sabotear su propio crecimiento. Esa aparente calma esconde un miedo profundo a la pérdida y al cambio, un temor que puede convertirlo en una cárcel de su propia creación. Géminis, con su mente inquieta y su lenguaje veloz, puede ser un maestro en el arte del engaño, incluso consigo mismo. La dualidad que lo define a veces se desliza hacia la falsedad, la dispersión y la superficialidad. Detrás de su sonrisa y su ingenio, a menudo hay una confusión interna, un desasosiego que lo empuja a huir de la verdad profunda, porque enfrentarse a ella significaría perder el control. Cáncer, el signo de la sensibilidad y el hogar, es también un guardián de heridas invisibles. Su refugio puede convertirse en una prisión emocional, donde el resentimiento y la melancolía crecen en silencio. Cuando se siente herido, puede volverse manipulador o retraído, atrapado en la nostalgia de un pasado que no puede cambiar, y que lo atrapa en ciclos repetitivos de dolor. Leo, la majestuosidad y el brillo, encubre a veces un ego frágil que necesita la aprobación constante para sostenerse. Su deseo de ser el centro puede esconder inseguridades profundas, el miedo a ser olvidado o ignorado. Cuando su corona se tambalea, puede volverse arrogante o tiránico, dispuesto a quemar cualquier vínculo que amenace su reinado. Virgo, símbolo de orden y perfección, es a menudo el juez más severo, no solo de los demás, sino de sí mismo. Su búsqueda implacable de control puede derivar en ansiedad paralizante, en una crítica interior que nunca cesa. Lo que parece una mente racional esconde una batalla constante contra la inseguridad, un temor atroz a no ser suficiente. Libra, el equilibrio y la armonía, esconde una paradoja inquietante. Su aparente calma puede ser solo una fachada para evitar el conflicto a cualquier costo, incluso cuando eso significa sacrificar su propia verdad. Detrás de su sonrisa diplomática, a veces habita una indecisión crónica y un miedo a la soledad que lo paraliza. Escorpio, el signo de la intensidad y la transformación, es también un abismo oscuro donde habitan la venganza, los celos y la desconfianza. Su poder puede volverse destructivo cuando la obsesión y el control se apoderan de él. En sus profundidades, Escorpio lucha con la paradoja de amar profundamente y al mismo tiempo temer ser vulnerable. Sagitario, aventurero y libre, puede ocultar una irresponsabilidad que hiere y un desprecio por los límites que lo lleva a perderse. Su necesidad de expansión a veces lo impulsa a abandonar compromisos y relaciones, como si el mundo fuera solo un juego pasajero. Detrás de su optimismo hay un miedo a la rutina y al encierro que lo impulsa a huir sin mirar atrás. Capricornio, símbolo de ambición y disciplina, puede ser un arquitecto implacable de su propio sufrimiento. Su búsqueda de éxito puede llevarlo a sacrificar la felicidad y las relaciones, atrapado en un ciclo de trabajo y presión constante. Detrás de su fachada fuerte, hay un miedo profundo al fracaso y al abandono. Acuario, el signo de la innovación y la rebeldía, esconde a veces un desapego frío que puede alejar a quienes lo aman. Su deseo de ser diferente y único puede convertirse en aislamiento, en una desconexión emocional que lo hace parecer distante e inaccesible. La verdadera lucha de Acuario es encontrar el equilibrio entre la individualidad y la conexión. Piscis, el soñador y sensible, puede perderse en su propio mundo hasta el punto de autodestruirse. Su empatía intensa lo hace vulnerable a absorber el dolor ajeno, y su escape en la fantasía puede convertirse en evasión, negación o incluso autocompasión. En su fragilidad hay una fuerza invisible,
pero también un riesgo constante de perderse en la oscuridad. Esta no es una lista para juzgar, sino para comprender. Porque conocer la sombra es el primer paso para integrarla, para sanar y para crecer. Cada signo lleva en su interior un potencial de luz y oscuridad, y en esa dualidad reside la complejidad y la belleza de lo humano. Cuando dejamos de fingir, cuando nos permitimos mirar sin miedo lo que realmente somos, podemos comenzar a transformar esas sombras en fuentes de poder auténtico. ¿Estás dispuesto a enfrentar tu verdad oculta? Pero, ¿qué significa realmente enfrentar la sombra de cada signo? ¿Es acaso una invitación a abrazar la oscuridad sin miedo, o una condena a vivir presos de nuestras partes más temidas? La verdad es que nadie escapa de ese espejo roto, ese reflejo fragmentado donde la luz y la sombra conviven en un mismo espacio, inseparables y contradictorias. Aries, con su fuego abrasador, nos enseña que la valentía no es ausencia de miedo, sino la voluntad de atravesarlo. Sin embargo, cuando el miedo se disfraza de furia, esa misma valentía puede convertirse en violencia. La sombra de Aries nos recuerda la delgada línea entre el coraje y la agresión, entre el liderazgo y la tiranía. Y es en ese borde donde se fragua el destino de quienes nacen bajo este signo, aprender a domar ese fuego interno para no quemar lo que más aman. Tauro, por su parte, encarna la batalla entre el apego y la libertad. Su terquedad es la defensa ante la incertidumbre, un intento desesperado por aferrarse a lo tangible en un mundo donde nada es para siempre. Pero cuando el apego se vuelve cárcel, Tauro sufre en silencio, atrapado en sus propias cadenas emocionales. Aquí, la verdadera lucha es soltar, dejar ir sin perder la esencia, y descubrir que la verdadera seguridad reside en la confianza, no en la posesión. Géminis, con su mente veloz y su doble faz, simboliza la búsqueda constante de identidad en un mar de voces internas. Su sombra es la dispersión, el miedo a la soledad que lo lleva a fragmentarse para no enfrentar su propio vacío. La paradoja geminiana es esa dualidad entre el deseo de ser y la necesidad de huir, entre la verdad y la mentira que se convierte en su aliada para sobrevivir. Aprender a integrar sus múltiples facetas sin perderse es su desafío más profundo. Cáncer, el guardián del hogar y de las emociones, vive entre la protección y el encierro. Su sensibilidad extrema lo convierte en un ser capaz de amar con intensidad, pero también de herir y ser herido en la misma medida. Su sombra es la vulnerabilidad disfrazada de coraza, un retraimiento que lo aísla y lo hace prisionero de sus propias inseguridades. La sanación para Cáncer pasa por aceptar la fragilidad como fuerza y abrirse al mundo sin miedo al rechazo. Leo, con su brillo y su poder magnético, es el rey que necesita la adoración para sostener su corona. Su sombra es el miedo a la invisibilidad, a perder el protagonismo que le da sentido. Cuando su ego se inflama, Leo puede devorar todo a su alrededor, dejando un vacío detrás. Pero la verdadera grandeza de Leo está en aprender que la luz no necesita ser mostrada para existir, que el amor propio no depende del aplauso externo sino del reconocimiento interno. Virgo, el perfeccionista, carga con un juez interior implacable que nunca se cansa de encontrar fallas. Su sombra es la autoexigencia extrema que paraliza, que convierte cada error en una tragedia personal. Bajo esa máscara de racionalidad se oculta una ansiedad constante, una lucha interna entre la necesidad de control y el miedo a perderse en el caos. La libertad para Virgo está en aceptar la imperfección como parte esencial de la vida. Libra, el eterno equilibrista, teme la confrontación y la soledad más que nada. Su sombra es la indecisión que lo atrapa en un limbo emocional donde nada se resuelve. Para Libra, el desafío es encontrar su propia voz, aprender a decir no y a defender sus límites sin temor a ser abandonado. Porque el equilibrio verdadero no está en complacer a todos, sino en ser fiel a uno mismo. Escorpio, con su intensidad oscura, nos confronta con la profundidad de la pasión y el poder destructivo del control. Su sombra es la desconfianza absoluta, la venganza como mecanismo para protegerse de heridas antiguas. Pero también es el signo de la transformación, del renacer constante desde las cenizas del dolor. Escorpio nos invita a mirar sin miedo el abismo interno para encontrar la fuerza que nace del enfrentamiento con la propia oscuridad. Sagitario, el explorador, huye de los límites y de las ataduras, pero a veces lo hace dejando atrás vínculos y responsabilidades.
Su sombra es el escapismo, la superficialidad disfrazada de optimismo. Detrás de su sonrisa radiante hay un miedo profundo a la rutina, al compromiso que lo ata y lo hace vulnerable. El reto sagitariano es aprender a vivir la aventura sin perder la conexión con lo que realmente importa. Capricornio, con su ambición implacable, puede construir imperios y también destruirse en el intento. Su sombra es la obsesión por el éxito que sacrifica la alegría y las relaciones humanas. La presión constante se convierte en un peso insoportable que lo aleja de su esencia. La verdadera fuerza de Capricornio radica en equilibrar la disciplina con el disfrute, en reconocer que la cima no vale nada si se está solo. Acuario, el visionario, desafía las normas y busca la revolución, pero su desapego puede volverse un muro infranqueable. Su sombra es la soledad autoimpuesta, el aislamiento emocional que lo desconecta de quienes lo rodean. Aunque sueña con un mundo mejor, a veces olvida que el cambio empieza por la empatía y la conexión auténtica con el otro. Piscis, finalmente, nos muestra la profundidad de la sensibilidad y el riesgo de perderse en la fantasía. Su sombra es la evasión, el sufrimiento que se convierte en un refugio para no enfrentar la realidad. Pero también es el signo de la compasión y el sacrificio, de la capacidad de sanar con el arte y la espiritualidad. El desafío pisciano es mantener los pies en la tierra sin renunciar a sus sueños. Al conocer estas verdades oscuras, descubrimos que no hay signos, buenos, ni malos. Solo humanos complejos, con luces y sombras entrelazadas en una danza eterna. La aceptación de esa dualidad es el camino para liberarnos del juicio y avanzar hacia una autenticidad profunda. Porque solo cuando enfrentamos nuestra oscuridad, podemos realmente brillar. ¿Te animas a mirar sin miedo? ¿Qué sombra de tu signo necesitas abrazar para transformar tu vida? Pero más allá de las características individuales, lo que la astrología nos ofrece es un espejo para entendernos en nuestra complejidad humana. Porque en la sombra de cada signo está también la llave para la sanación, el crecimiento y la transformación. Imagina por un momento que cada signo zodiacal es un arquetipo psicológico que habita en nosotros, una voz interna que guía, pero que también desafía y pone a prueba nuestro equilibrio emocional. Esa voz no siempre es amable ni comprensiva. A veces es dura, crítica, desesperada, impulsiva. Pero es parte de nosotros, y solo aceptándola podemos encontrar la verdadera libertad. Por ejemplo, la crueldad que a veces se asocia con Aries no es una falta de humanidad, sino un mecanismo de defensa ante la vulnerabilidad profunda. Es el lobo herido que aprende a proteger su territorio con uñas y dientes, porque sabe que perderse en la sensibilidad puede significar el fin. Reconocer esta herida abre la puerta a una empatía más profunda consigo mismo y con los demás. O piensa en Libra, que puede parecer superficial o indeciso, pero en realidad lucha contra un temor ancestral a la soledad y al rechazo. Su búsqueda constante de armonía es un llamado a balancear las relaciones sin perder la identidad propia, un ejercicio que muchos nunca terminan de dominar. En esa lucha reside la nobleza de su alma. Escorpio, símbolo de transformación radical, nos invita a mirar la muerte no solo como un fin, sino como una oportunidad para renacer. Su oscuridad no es un destino trágico, sino un fuego alquímico que puede purificar y renovar, si se sabe manejar. En su sombra está la invitación a profundizar, a sentir sin miedo, a soltar lo que ya no sirve. Y así, en cada signo, hay una historia oculta que habla de heridas, miedos y máscaras, pero también de potencialidades y luces. La astrología no es una sentencia, sino un mapa para navegar las tormentas internas y descubrir tesoros escondidos. Nos recuerda que no somos solo lo que mostramos, sino también lo que tememos mostrar, no solo lo que amamos, sino lo que evitamos amar, no solo lo que logramos, sino lo que perdemos y tememos perder. Al final, la verdadera sabiduría zodiacal está en aprender a vivir con integridad, abrazando tanto la luz como la sombra. Es un viaje de autoconocimiento que requiere valentía, honestidad y compasión. Porque el misterio de quiénes somos realmente se revela en los lugares donde menos queremos mirar. ¿Estás listo para ese encuentro contigo mismo? ¿Quieres que te acompañe en ese camino de luz y oscuridad? Si te ha interesado este viaje por la verdad oculta de los signos, te invito a que formes parte de esta comunidad, donde exploramos juntos lo profundo de la naturaleza humana, sin filtros ni engaños.
Gracias por estar aquí, y recuerda, conocerse a uno mismo es el primer paso para transformar el mundo.